Y aquí estamos, gracias a Dios, que siempre tengo que esperar de más cuando compro directamente a Armaf. La suerte es que siempre mandan un detallito y aquí me mandaron esta muestra. Pues bueno, vamos allá de una vez a probar. Vamos a ver la atomización aquí. Un atomizador exquisito. ¡Wow! ¡Qué ricura, señores! Un éxito total asegurado. Vamos a introducirte el aroma de este perfume, comenzando con la pregunta que quizás te estás haciendo en este momento. ¿Se parece a la primera Club de Nuit? Pues déjame decirte que sí tiene un parecido. Es como si construyera alrededor de la primera versión este perfume, pero desde las primeras atomizaciones vas a saber que tiene algo distinto. Este es un perfume que se siente de hecho más frutal e incluso dulce de lo que me imaginé que sería. Es un perfume que sí que va teniendo el mismo ADN del Creed Aventus, ¿verdad? Bien presente en la primera versión, pero aquí viene siendo adornado con unos matices que se puede llegar a sentir un poco más rebajado. La piña se siente bastante diferente, limpia. Tiene unos toques cítricos notorios y de alguna manera el olor a limpieza es un poco más resaltado. Tiene toques salados. Se siente muy caliente al tacto, supongo por la concentración de los aceites esenciales. Pero ya yéndonos directamente a la primera versión, por si acaso la tienes ahí contigo y quieres saber si vale la pena esta, de entrada te voy diciendo de que totalmente vayas haciendo un hueco ahí en tu colección para añadir este. Y hay otro aroma que no puedo evitar de que desde el primer spray se me pareciera, y lo tengo aquí detrás y aquí ya lo tengo, ¿verdad? Que es uno de los perfumes más exquisitos que he probado en los últimos años, que es el Supremacy Collector Edition. Este perfume de la casa perfumera Armaf está inspirado en el Creed Aventus Absolute. Y aquí lo que tenemos es una piña súper exótica, bastante cítrica. Es de esos aromas que te hace sentir como millonario desde que te lo colocas. Y con este nuevo Overdose tiene bastante familiaridad. Si vas teniendo este perfume, no vas a evitar en ningún momento que se asocie con este aroma. Aquí vamos a resaltar que realmente, aunque se viene pareciendo mucho, lo que yo creo es que aquí Armaf está sacando la versión del Absolute Intense, pero creo que el toque limpio a piña y toque cítrico en el Supremacy es mucho más notorio. Aquí creo que tiene un complemento más variado porque tiene una sensación que se puede llegar a sentir aereada y mínimamente un pequeño porcentaje de este perfume los primeros 2 o 3 minutos de que me lo coloqué se me pareció al Armaf Odyssey Bahamas, pero mínimo, yo diría que tal vez un 3% a la salida. Ya te voy diciendo para que tengas como referencia el público objetivo de este lanzamiento. Es que considero que pese a ser una fragancia intensa y así con ese nombre Overdose, no es que directamente viene siendo la versión mucho más profunda que la primera, porque de ser así sería insoportable, se lo voy diciendo. Pero si tú eres de aquella persona que el primero no lo utilizaste porque te daba dolor de cabeza o te lo encontraba demasiado profundo, este yo creo que será la versión que estabas esperando, porque así como te dije, ese toque súper oriental, súper profundo y oscuro de la primera versión se ve rebajado aquí con unos toques un poquito más aereados, acuáticos, salados, frutales y limpio. Sí, se siente un poquito jabonosito, es decir, ese tipo de detergente premium. Detrás y mucho más profundo estoy notando ahora que tiene unos matices ligeramente verde tipo fouillé, como si fuera la corteza de un árbol húmeda, así como lo que llamaríamos una nota verde o de musgo de roble. Ese toque que se siente bastante profundo, pero no es que sea una nota bastante marcada. Ahora actualmente en verano no lo recomiendo, mucho menos para ser utilizado de día. Esto es un perfume que desde la médula, aunque varíen un poco, sigue siendo una fragancia nocturna. Este es un perfume que, como este, también denota bastante clase y te da ese poderío. Una fragancia súper formal, bastante exótica. Esto es un plantarte donde quiera que llegues y llamar la atención y ser aquel que tenga la voz cantante en el área. Definitivamente el perfume me gustó muchísimo. Vuelvo y te repito,
tiene una familiaridad bastante notoria con la primera versión, pero este viene siendo como una especie de flanker, así como también lo es el Creed Aventus Absolute. Es una fragancia que se siente bastante adictiva, se siente gustosa, es de esos perfumes que podrían ser fácilmente convertidos en una fragancia firma de temporada, esa fragancia que donde quiera que llegues y dejes ese rastro, ya las personas saben que eres tú que andas por los alrededores. Es un perfume que me gusta muchísimo ya de entrada. Ya del rendimiento no te tengo mucho que decir, es casi seguro de que será una bestialidad, así también como se dio a conocer la primera versión, que aquí en República Dominicana fue aquel que rompió el molde de duración o equilibrio entre calidad precio, ya que aquí normalmente antes de la Bestia Negra no existían perfumes a un bajo costo que duraran tanto. Este no será la excepción, estoy casi seguro. Entonces, en conclusión, el perfume me parece una exquisitez total. Si tienes la primera versión de Club de Nuit, puedes adquirir esta sin ningún temor, porque sí que tiene el ADN muy parecido a esta, pero aquí viene rebajado la intensidad y ese toque oscuro súper potente, con una sensación que se siente salada, acuática, frutal, limpia y ligeramente toques cítricos también proveniendo de la piña y un matiz amaderado como lo podría ser el musgo de roble, manteniendo también unos matices que se puede llegar a sentir como la piel limpia, es decir, matices almizclados. Sin duda alguna, y ya después de tener la experiencia con el Supremacy Collector Edition de Afnan, yo diría que es un perfume que aunque tengas este, también puedes tener esta versión, aunque la similitud es más marcada que la que tendrías con el Club de Nuit original. Bien pudieras tenerlos los tres, pero de los dos yo considero que de estos el que yo utilizaría más para la noche sería este. Este tiene la pinta de que pudiera ser utilizado también en un día un poquito más frío, ya que tiene un resalte mayor de la piña y los toques como el lemongrass o el limoncillo, que son notas cítricas bastante prominentes y profundas. Sin duda alguna considero que aquí Armaf lo que trató de hacer fue su propia versión, siguiendo la línea, ¿verdad?, de los Club de Nuit con relación al Creed Aventus Absolute. Pues nada, me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia con el nuevo lanzamiento de Armaf. ¿Sería una propuesta a la que estaría dispuesto a darle una oportunidad? ¿Te quedarías con las versiones anteriores? ¿Te es suficiente con el Supremacy en dado caso de que ya más o menos tengas experiencia con ambas? ¿O cuál va a ser tu veredicto? Me gustaría que me ayudara a complementar este primer review con tu comentario. Y antes de que te vayas, aquí también te voy a dejar una reseña a la que sé que le vas a sacar muchísimo provecho. Dale un ojo, dale un check it out. Y ahí te dejo el primer vistazo del Armaf Club de Nuit Intense Overdose. Sin duda alguna, un bestseller que te hará sentir como millonario. Ahí te lo dejo.